Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, un placer con nuestra reunión de los días lunes. Hoy tenemos, como bien lo dijo Alida, dos actividades. Una de ellas es el tapa a tapa del capítulo 26, rehabilitación en las unidades de cuidados intensivos, rehabilitación pulmonar. Y luego tendremos una discusión en cuanto a la rehabilitación de los músculos inspiratorios. Son capítulos que son complementarios, ustedes van a ver, complementarios con lo que hicimos la semana pasada, y vamos a puntualizar cómo se debe de hacer o qué es lo que persigue la rehabilitación en las unidades de cuidados intensivos. El desacondicionamiento y específicamente la debilidad muscular tienen un papel clave en el estado funcional, después de la estancia en la unidad de cuidados intensivos y en la calidad de vida de los pacientes. El equipo multidisciplinario que trabaja en las unidades debe de identificar cuáles son los objetivos que se quieren lograr al respecto y qué parámetros de tratamiento se van a seguir para garantizar un control adecuado de las funciones vitales de nuestros pacientes y que puedan salir lo más rápidamente en las mejores condiciones de las unidades de cuidados intensivos. Es preciso evaluar la reserva cardiorrespiratoria y detectar qué otros factores podrían impedir la movilización temprana, además de la evaluación de la seguridad y preparación del paciente para el ejercicio y la actividad física. Se debe de evaluar fuerza muscular, movilidad articular, estado funcional y la calidad de vida en salud que tienen estos pacientes dentro de la unidad de terapia intensiva. Recuerden que nuestros pacientes en terapia intensiva, bien sea están conectados a ventilación mecánica o tienen apoyo ventilatorio no invasivo. En las unidades de cuidados intensivos se debe de cuidar de manera muy estricta lo que es la salud respiratoria. ¿Qué grado de cooperación puede tener el paciente para rehabilitarlo? Eso va a depender de sus condiciones, de la enfermedad que lo ha llevado a estar en la unidad. Además, existen escalas de evaluación para conocer su escala de coma neurológico, que es la conocida escala de Glasgow, la evaluación también de confusión en la unidad de cuidados intensivos, la escala de agitación, la escala de sedación, y hay 5 preguntas bien estandarizadas que a menudo se utilizan para evaluar el nivel de cooperación y adecuación en la práctica clínica, cómo vamos a poder trabajar nosotros con estos pacientes, y son 5 ítems primordiales que se evalúan, como abrir y cerrar los ojos, cómo dirige la mirada, o si la dirige en la manera que nosotros se lo pedimos que la dirija, si puede abrir la boca y sacar la lengua, si puede asentir con la cabeza, y otro de los parámetros que se evalúan, si levanta las cejas después que nosotros contamos hasta 5. Esos son 5 ítems que se hacen para poder conocer qué grado de colaboración o de cooperación tiene el paciente dentro de la unidad. Explorar la movilidad. Estudios sistemáticos han demostrado que las articulaciones en codo y tobillo en suma son las más frecuentes articulaciones que están afectadas tanto en las unidades de terapia intensiva o en áreas de hospitalización. Se debe de evaluar frecuentemente la movilidad articular y causas de limitación que impidan el movimiento adecuado, como es el tono muscular, la longitud muscular, el estado de la cápsula de las articulaciones, piel, o si presenta o no presenta edema, deben de ser evaluados de manera sistemática diariamente, para poder detectar qué punto focal debemos nosotros evaluar y considerar para la rehabilitación en estos pacientes. ¿Cómo está la fuerza muscular de las extremidades? La fuerza muscular puede ser medida de varias maneras y existe una gran gama de diferentes equipos con las cuales se puede medir. La prueba muscular manual, que es una escala que va de 0 a 5, se usa con mucha frecuencia en la práctica clínica y es fácil de aplicar.
incluye ambas extremidades y tanto las extremidades superiores como las extremidades inferiores. Existen mediciones de mayor precisión y más complejidad, pero en las condiciones en la cuente con esos equipos, se puede usar fácilmente esta escala manual y ha sido validada y tiene realmente fundamentos para realizarla y cotejarse con las otras técnicas que son más complejas o necesitan equipos adicionales, como impedanciómetros y equipos que son de más difícil y costosa aplicación. Las pruebas de los músculos respiratorios se pueden hacer de rutina en las unidades de cuidados intensivos, midiendo la presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima. Para considerar la medición de la presión inspiratoria máxima, basta con colocar en la rama inspiratoria del circuito de ventilación, ocluirlo por unos cuantos segundos. De esa manera medimos la presión en la boca y si ocluimos en inspiración, nosotros podemos calcular la presión inspiratoria máxima. Para hacer la medición ideal de presión inspiratoria máxima, se deben de realizar 3 tomas, de las cuales se toma la mejor de ellas y se compara con los valores predictivos que se han calculado de acuerdo a la talla y la edad y el sexo de los pacientes. Y si ese valor está por debajo del 50%, se considera que hay debilidad de los músculos inspiratorios. Las pruebas de los músculos respiratorios, varios grupos de investigadores han determinado la relevancia del grosor del músculo diafragmático y la contractilidad. Mientras hay más grosor de este músculo diafragmático, tenemos una mejor contractilidad. ¿Cómo medir la contractilidad? Fue una de las preguntas de la semana pasada, como que si las pruebas o la evaluación ecográfica nos podían servir para conocer la integridad del diafragma. Esto se puede hacer, realmente es una técnica no invasiva y de fácil acceso de realizar dentro de las unidades de terapia intensiva, para poder conocer esa integridad de lo que es el músculo diafragmático o si hay disfunción o no. Esto podría reflejar una capacidad de ser detectada del destete temprano en la ventilación mecánica. Si contamos con un diafragma con buena contractilidad, va a ser mucho más fácil el destete de la ventilación mecánica. Existen otros métodos mucho más complejos, incluso la resonancia magnética se ha utilizado para conocer cuál es el grosor del músculo diafragmático, pero siguen son técnicas mucho más complejas para realizar dentro de las unidades de cuidados intensivos. ¿Cuál es el estado funcional del músculo? La evaluación del estado funcional puede ser inaplicable en ocasiones en las unidades de cuidados intensivos en pacientes que estén gravemente enfermos, pero se puede implementar después de que el paciente comience el destete de la ventilación mecánica. Y son herramientas de uso común y que son válidas para puntuar la capacidad del paciente para realizar de manera independiente una gama de actividades principalmente relacionadas a la movilidad. Por ejemplo, traslado de la cama a la silla, al caminar, al subir escaleras y su autocuidado. Por ejemplo, bañarse, el aseo personal, vestimenta, alimentación. Por ejemplo, si tiene que usar un concentrador de oxígeno, que él pueda manipular sus equipos básicos que tenga que usar por su condición. Esa es la exploración del estado funcional, pero sabemos que cuando el paciente está intubado y está en cama va a ser difícil de explorarlo, pero luego que ya comience el destete, debemos de hacerlo. ¿Cómo es la calidad de vida relacionada a la salud? A menudo se reduce después de una estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos. Apropiada evaluación de los componentes de salud física y mental es obligatorio. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar las herramientas para conocer cómo está esa calidad de vida de salud de nuestros pacientes. El entrenamiento físico es un componente fundamental de cada programa de rehabilitación, además de las intervenciones psicosociales
eso lo hemos repetido desde las primeras conferencias, evitar o minimizar el desacondicionamiento físico y otras complicaciones y acortar la duración de la ventilación mecánica con una extubación temprana son los objetivos principales del equipo de cuidados críticos. Un intensivista, su grupo de trabajo, su grupo multidisciplinario, quiere que ese paciente se recupere y que pase el menor tiempo intubado y ventilado para evitar todas las complicaciones que trae la ventilación mecánica. Y la rehabilitación es esencial, es uno de los puntos focales que se deben de manejar en todas las terapias intensivas. El paciente que está críticamente enfermo y no puede colaborar, para pacientes que no puedan ser movilizados activamente, que tengan alto riesgo de contractura de tejidos blandos, como puede suceder en los pacientes con quemaduras graves, con traumatismo, con trastornos neurológicos, incluso con los pacientes COVID que requieren posiciones especiales de ventilación, la posición prono para mejorar la ventilación-perfusión. Estos pacientes no pueden colaborar y ya van a tener otra serie de complicaciones, pero que deben de ser tratadas en el momento oportuno. La movilización y la deambulación han sido parte del manejo de la fisioterapia de pacientes con enfermedades agudas durante varias décadas. La movilización se refiere a la actividad física suficiente para mejorar la ventilación, la perfusión central y periférica, la circulación, metabolismo del músculo y el estado de alerta. Estrategias en orden de intensidad, incluir sentarse en el borde de la cama, estar de pie, pisar, transferirse de la cama a la silla y de la silla a la cama, caminar con y sin apoyo, son elementos importantísimos que incluso van a predecir la evolución de los pacientes fuera de la unidad de cuidados intensivos. Los objetivos de la fisioterapia en la disfunción respiratoria están destinados a mejorar la inflación pulmonar, a disminuir la presencia de atelectasias, despejar las vías respiratorias de secreciones, reducir el trabajo de la respiración y mejorar la función muscular inspiratoria, promoviendo así la recuperación de la respiración espontánea. Estos son los objetivos fundamentales que se buscan al hacer la terapia y al hacer la rehabilitación pulmonar en los pacientes en las unidades de cuidados intensivos. La prevención de las complicaciones pulmonares postoperatorias. En cirugía torácica o cirugía abdominal alta, la fisioterapia preoperatoria es esencial. Siempre después de la evaluación que se hace preoperatoria a nuestros pacientes, deben de incluirse todos los ejercicios que se tengan para mejorar la tos en el postoperatorio, el manejo de las secreciones, lo que es la inspiración incentivada. Los pacientes deben de ir con esa preparación para evitar complicaciones. Incluyen el entrenamiento muscular inspiratorio después de una cirugía cardíaca de rutina, el manejo postoperatorio óptimo, incluye movilización temprana y posicionamiento corporal. Acá tenemos que ser muy precisos y tener en cuenta que, por ejemplo, después de una cirugía torácica, en ocasiones no se pueden hacer ejercicios muy bruscos que aumenten la presión intratorácica porque podemos causar complicaciones de esa cirugía. Entonces tenemos que manejar los protocolos dependiendo del tipo de cirugía del cual tengan nuestros pacientes. La inspiración incentivada y el soporte ventilatorio no invasivo. El soporte ventilatorio no invasivo puede ser CPAP, puede ser un binivel, un BiPAP. Se utilizan con frecuencia en el postoperatorio. La inspiración incentivada se utiliza en los pacientes no intubados para estimular el reclutamiento del volumen pulmonar y evitar la formación de atelectasias. Pero cuando se hacen los estudios con los pares y se comparan con otras técnicas, no ha demostrado que tenga un beneficio adicional. Pero tampoco los estudios han sido adecuadamente controlados, por lo tanto siempre la inspiración incentivada se sigue mandando a nuestros pacientes.
El soporte ventilatorio no invasivo se ha utilizado con éxito para ayudar a los pacientes después de la toracotomía. Dentro de los soportes del soporte ventilatorio no invasivo tenemos lo que es la presión positiva continua a través de la vía aérea, o la otra técnica que es el binivel, que es presión inspiratoria, una presión diferencial, tanto en inspiración como en expiración, también dada de una manera no invasiva. Se ha visto que tiene un tratamiento efectivo para disminuir la presencia de atelectasia, ya que aumenta la capacidad residual funcional y mejora el colapso de la vía respiratoria. Otra de las condiciones clínicas que se buscan con la rehabilitación y con la buena terapia respiratoria en las unidades de cuidados intensivos es el manejo adecuado de secreciones en las vías respiratorias y evitar las atelectasias. Intervenciones destinadas a aumentar el volumen inspiratorio, ejercicios de respiración profunda, movilización y posicionamiento del cuerpo pueden afectar la expansión pulmonar, aumentar la ventilación regional, reducir la resistencia de las vías respiratorias y optimizar la presión pulmonar. Intervenciones destinadas a aumentar el flujo expiratorio incluyen expiraciones forzadas, resoplido y tos asistida manualmente usando compresión torácica y o abdominal. Puede ser indicada para pacientes con músculos respiratorios que estén débiles o que estén en fatiga. Entonces, estas son dos de las premisas importantes: disminuir las secreciones bronquiales, que puede existir un adecuado manejo de secreciones bronquiales, y a su vez promover, por supuesto, la tos para expulsar estas secreciones. La ventilación mecánica, la hiperinflación con el ventilador, por ventilación con presión positiva, al final de la expiración, drenaje postural, compresión de la pared torácica y la succión de la vía aérea, puede ayudar a eliminar secreciones. Los objetivos son prevenir atelectasia, volver a expandir los alvéolos colapsados, mejorar la oxigenación y la distensión pulmonar, facilitar el movimiento de las secreciones respiratorias hacia las vías aéreas. Cuando hablamos de prevenir las atelectasias o de mejorar también el manejo de las secreciones, hay procedimientos que ustedes habrán oído y que se usan con mucha frecuencia dentro de las unidades de terapia, como es la succión de secreciones o, en casos más complejos, la realización de broncoscopia con la idea de poder hacer lavado bronquioalveolar y movilizar secreciones en los casos complicados. Técnicas también válidas. La permeabilidad y la protección de la vía aérea, es decir, tener una tos, un mecanismo efectivo de tos, debe de evaluarse antes de comenzar el destete. Ese es uno de los puntos cardinales para saber si el paciente va a tener éxito cuando se haga destete, que tenga un buen fuelle para poder generar tos. El flujo de tos o el impacto de tos es un parámetro útil para predecir el destete exitoso en los pacientes con enfermedad neuromuscular o lesión de la médula espinal, para anticipar la extubación. Un puntaje de cuidado de la vía respiratoria ha sido desarrollado en base a la calidad de la tos, la ausencia de secreciones excesivas y la frecuencia de succión que se haga en las vías respiratorias. Mientras menos succión se tenga que hacer, es porque el paciente está teniendo una mejor manera de poder expulsar por sí solo las secreciones bronquiales. La falla del destete ha sido ampliamente estudiada en la literatura clínica y varios factores es probable que contribuyan a esto. Estos factores incluyen el impulso ventilatorio inadecuado, debilidad de los músculos respiratorios, fatiga muscular respiratorio, aumento en el trabajo de la respiración o insuficiencia cardíaca. El 80% de los pacientes que muestran una disminución de la presión transdiafragmática de aproximadamente de 2 a 4% por cada día en las primeras semanas de estancia en la UCI. ¿Qué quiere decir este último párrafo que les he leído y que lo van a encontrar ustedes en este capítulo? Cuando se mide la presión transdiafragmática, que es la presión gástrica menos la presión esofágica, se ha demostrado que cada día que se pasa en la unidad de cuidado intensivo, esta presión disminuye entre 2 y el 4%. Y esta es una medida indirecta de lo que sería la fatiga diafragmática. O sea que por cada día que el paciente pasa en terapia intensiva,
tienen más chance de desarrollar fatiga del diafragma. Bueno, entonces hasta acá nosotros tenemos lo que es la revisión sistemática punto a punto de lo que sería la rehabilitación pulmonar en las unidades de cuidados intensivos. Entonces podemos comenzar con las preguntas. Vamos a preguntarles a nuestra moderadora si hacemos preguntas o esperamos la segunda hora.